Amada Iglesia, vivimos en tiempos de mucha incertidumbre, donde muchas cosas cambian. Si no, miremos el ejemplo. La semana pasada estábamos congregados en un lugar diferente al que estamos ahora. Las cosas cambian muy a menudo. Las cosas se derrumban con facilidad, las circunstancias, los planes, las promesas humanas cambian. Sin embargo, hay una verdad que permanece inamovible, y esa es que Dios no cambia. Él es nuestra roca firme, nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio de cualquier tempestad. Esta mañana vamos a estudiar en la palabra de Dios, vamos a ver un tema titulado Firmes en Dios. Firmes en Dios. Y mire que empezamos hablando acerca de las cosas que son variables, ¿no? Las circunstancias son variables, amado hermano. La vida es frágil, la vida humana es frágil. Hoy estamos aquí con salud, pero el día de mañana puede suceder algo inesperado, hermanos. El día de mañana puede suceder algo que no esperamos. Estar firmes en Dios significa mantenernos constantes en la fe, confiando plenamente en su poder, su palabra y su fidelidad, aun cuando todo a nuestro alrededor parece cambiar. Estar firmes en Dios, amada Iglesia, significa no confiar en mis planes o mis conceptos, sino confiar en los planes del Señor y su palabra. Es por eso, amada Iglesia, que nosotros confiamos en Dios plenamente. Y este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje más bien que acabamos de leer, descubrimos 4 enseñanzas prácticas que nos ayudarán a mantenernos firmes en medio de la tentación. Y la primera la encontramos en el versículo 12. Por favor, amado, léalo conmigo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo primero que tenemos que hacer para estar firmes en Dios, amada Iglesia, es reconocer nuestra vulnerabilidad. Reconocer nuestra vulnerabilidad. Esta advertencia nos enseña la importancia de la humildad espiritual. El peligro no solo está en la tentación, sino en creer que no podemos caer en la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 33, quiero pedirle que por favor me acompañe. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar el Señor lo ha mostrado, lo ha dejado en la palabra para que podamos ver. Mateo capítulo 26, versículo 33. Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén, Iglesia. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amados, Pedro, el discípulo impulsivo, le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Pero pocas horas después, amados, todos sabemos lo que sucedió. Todos conocemos la historia. Inclusive el Señor Jesús le advierte en el versículo 34 que acabamos de leer de Mateo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú habrás de negar. Amados, Pedro cometió este error no porque no amara al Señor. Pedro cometió este error porque fue impulsivo en sus palabras, porque creyó ser más fuerte de lo que realmente es, porque confió en sus fuerzas y dejó de confiar en las fuerzas del Señor. Como creyentes, amados, nosotros nos enfrentamos a tentaciones y a situaciones. Y cuando somos victoriosos en el Señor en esas situaciones, pasa que nos confiamos. ¿Sí? Pasa que nos creemos que ya lo logramos, ya lo superé. No, eso ya está vencido, yo lo puedo vencer. Yo lo vencí, muchas veces lo podemos decir de esa manera. O quizás sí reconocemos que lo hicimos con ayuda del Señor, pero descuidamos esa área y decimos: no, eso ya está vencido, y nos vamos y nos ocupamos de otra cosa. Podemos poner un ejemplo práctico, amada Iglesia. Supongamos que hay una gotera aquí, la tapamos y decimos: bueno, ya está, la tapamos, nos despreocupamos. No, pero el día de mañana empieza a llover y decimos: yo debería de ir a ver, ¿no?
suponiendo que este fuese un local propio, ¿no?, de la iglesia y tengamos cosas aquí, podemos decir, yo debería de ir a ver si funcionó lo que... No, yo ya lo tapé. Eso está tapado ya. Eso está bien hecho porque yo lo puse y está bien tapado. Pero la actitud correcta, hablando, debería de ser, yo voy a ir a revisar, no vaya a ser. ¿Y qué tal que no está bien colocado ese parche? Y luego venimos como si nada y encontramos todo hecho un desastre, ¿no? Pues en nuestra vida espiritual, amados, muchas veces nos confiamos que ya está, que ya lo vencí, que ya es parte del pasado. No, hace años yo vencí eso. No, hace años yo ya no practico eso. Incluso, no, yo hace años que no veo a esa persona que quizás me hacía pecar o me inducía a pecar. No, hace años que yo no la veo. No pasa nada. Y he dejado de orar, he dejado de poner delante del Señor esa área. Amados, a mí me enseñaron en mi juventud esta frase, y es que no existen áreas derrotadas, sino áreas rendidas delante del Señor. Yo todos los días voy delante del Señor, Señor, yo te rindo a ti esta área. Yo rindo delante de ti, llevo cautivo al señorío de Jesucristo el área, vamos a ponerles nombres, ¿no?, el área sexual en mi vida, la llevo cautiva en el nombre de Jesucristo. La llevo rendida delante de ti, Señor. La lengua, mis pensamientos, Señor, mis acciones, mis actitudes, yo las llevo rendidas delante de ti, Padre. Porque en el momento en el que yo me creo firme, ¿qué dice la palabra del Señor? El que crea estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Reconocer nuestra vulnerabilidad no es debilidad, hermanos, es sabiduría. Es decirle al Señor, sin ti no puedo. También podemos aprender de Pedro que debemos ser prudentes para hablar, porque lo que decimos debe ser coherente con lo que vivimos. Yo no puedo venir delante del Señor a decirle, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a obedecer, yo te voy a honrar con mis palabras, pero mis acciones están demostrando algo diferente cuando nadie me ve. Y esta situación con Pedro nos mostró que nosotros debemos ser cautelosos, prudentes es la palabra, prudentes con lo que en nuestra boca pronunciamos. Le repito, amado, porque nosotros lo que decimos debemos de ser coherente con la manera en la que nosotros vivimos. Yo voy a la iglesia y digo que soy cristiano. Yo vivo la vida cristiana que me enseña la palabra del Señor. Yo vivo bajo los mandatos, estatutos que me rige la palabra del Señor. Pero yo no puedo decir que soy cristiano, vengo a la iglesia y no amo a mi prójimo. Y no honro al Señor como me lo manda Él con mis bienes. Y no me someto a las autoridades, a mis jefes, a mis pastores, a mis padres. ¿Cómo así? ¿Cómo así que soy cristiano, hijo de Dios, sirvo en la iglesia, predico su palabra, estoy en el ministerio de alabanza, hablo de mi caso? Y luego en el trabajo, mi jefe me dice algo y no lo hago. Es que él no sabe, yo llevo más años en la empresa. Sí, pero él es el jefe. ¿Qué me manda el Señor? A obedecer. Amados, esta actitud de humildad, lo hablábamos al inicio, es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Reconocer nuestra vulnerabilidad habla de nosotros siendo humildes delante del Señor, entendiendo, amados, que somos débiles, que somos carne. Y esto nos prepara, amados, para el siguiente punto, y es entender que la tentación es común para todos. Primera de Corintios 10:13, la parte A, quiero decir la primera parte, me dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿están ahí, amados? Primera de Corintios 10:13. La primera parte dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amada iglesia, no existen los supermanes espirituales.
Espero ser claro en este concepto. No existen creyentes con super fuerza y que no puedan ser vencidos. Pablo nos recuerda que nadie está exento. Todos en algún momento enfrentaremos pruebas, luchas y tentaciones. Isaías, David y Salomón tienen algo en común, amados. Fueron grandes hombres del Señor, usados con gran poder, con milagros asombrosos. Pero, amado, todos ellos fueron tentados. Todos ellos fueron tentados. Y, amados, esto es muy importante, y es que todos estamos expuestos, amada iglesia. No hay excepción alguna. Estos hombres de Dios fueron tentados, nosotros también seremos tentados. No existe diferencia entre ellos y nosotros. ¿Y por qué es esto, amado? Bueno, primero, usted y yo sabemos que vivimos en un mundo que está corrupto, un mundo corrompido, un mundo donde es más fácil mentir que decir la verdad, un mundo donde se premia a aquel que es rebelde, donde se le alaba al que es rebelde, pero al que es humilde, al que es sincero, se le ve de menos. Vivimos en un mundo que no es temeroso del Señor y por ende no va con los principios que nosotros como hijos de Dios estamos intentando vivir. Pero, amados, no solamente es por eso. También hay otro factor que lo veíamos la semana pasada, el pastor nos lo explicaba en Jesús y la oración. Existe algo llamado concupiscencia. ¿Recuerdan qué es eso, amados? ¿El qué, perdón? Nuestros deseos de la carne. Nuestros deseos de la carne. Es decir, no solamente estamos expuestos a el pecado que hay en el mundo, sino también estamos expuestos a los deseos que tenemos nosotros en nuestro corazón. Y es por eso, amados, que nosotros debemos entender que eso, la concupiscencia y lo que está afuera, es lo que nos hace a nosotros seres, o más bien nos hace a nosotros estar tentados, ser tentados con algo. ¿Por qué es importante este punto? Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que solamente somos tentados por lo de afuera, ¿no? Y decimos, no, es que es allá el problema, es afuera. Y entonces me vengo yo, me encierro en mi casa, no salgo. Y aquí estoy bien, aquí no voy a ser tentado, aquí no voy a recibir ninguna tentación, aquí absolutamente nada, porque no estoy en contacto con el mundo. Y podemos ver muchas sectas que se aíslan del mundo justamente bajo ese concepto, ¿no? Pero cuando luego salen las investigaciones, salen una barbaridad de cosas, amado, que se realizan en esas sectas, inmoralidades, hurtos, robos, tanta cosa. Entonces la solución no es aislarme, porque el pecado, porque la tentación, perdón, no solamente está afuera, está en mí, está dentro de mí, está en mis deseos, en lo que yo puedo anhelar. Amados, comprender este punto me lleva a vivir la vida que el Señor me ha dado con prudencia, porque estamos en un mundo pecaminoso, pero también me debo cuidar de mis deseos y de mis pensamientos. Podemos ver también un ejemplo muy importante que está en 2 de Samuel 11. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a hablar concretamente, rapidito, de David. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice el título, David y Betsabé. 2 de Samuel 11, 1. Amén. David y Betsabé. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Amados, ¿dónde estaba David y dónde debió haber estado? Este pasaje nos da pie
a lo que sucede más adelante cuando cuando David codicia a la mujer de uno de sus generales. ¿Pero por qué? Repito la pregunta, o las dos preguntas. ¿Dónde estaba David y dónde debería haber estado? El versículo 1 nos lo responde. Inicia en el tiempo en el que los reyes están en la guerra, van a la guerra. Y el versículo 1 finaliza diciendo: David se quedó en Jerusalén. Mire, amado, esto me habla acerca de la actitud que yo tengo. Sí. Si yo sé que estar con mi teléfono a altas horas de la noche me va a hacer pecar, yo no me voy a poner en esa situación como David se puso en esa situación. Si yo sé que responder ese mensaje de WhatsApp de esta persona me va a hacer pecar, no lo voy a hacer. Si me llega un DM para los jóvenes a altas horas de la noche, o quizá a una hora prudente, pero de una persona que sabemos que no es temerosa del Señor, con una invitación que sabemos que no viene de parte del Señor, yo no le voy a responder. Amado, si yo sé que juntarme con este amigo de años, con este familiar, a mí me lleva a pecar, yo no me voy a juntar con él. Y aquí a veces entra algo, ¿no? Y es que pensamos, ¿qué van a decir de mí? Que me he vuelto religioso, que me he vuelto aburrido, que me he vuelto exclusivo. Exclusivo no, amado, cauteloso. O preferimos ser condenados a causa del pecado, pero que mi reputación siga intacta. Dice la palabra del Señor que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso está en Santiago 1:15. Hermanos, por eso yo no debo jugar con la tentación ni subestimarla, porque la consecuencia de ella me va a llevar a la condenación. Y esto es muy importante, amados, porque muchas veces nosotros nos metemos en situaciones donde no podemos salir, donde nos vemos acorralados, pero es porque nosotros nos hemos ido a meter a esa situación. Y citaba el ejemplo de la familia, amados, porque pues gracias al Señor tengo ya un tiempo delante de sirviendo al Señor, siendo cristiano. Y cuando yo me convertí al cristianismo, yo recuerdo pláticas con mi familia, con mis amigos, y su respuesta hacia mis nos eran: qué aburrido. Antes era chévere. No, antes se podía compartir contigo, pero hoy pues ya no. ¿Sabe cuántas veces, amados, yo me fui tras ellos solo por... No, es que no me gusta que digan eso de mí. No, es que no, que vean que un hijo de Dios puede ser divertido también, que vean que un hijo de Dios está ahí. Pero si no estamos firmes en Dios, si vamos confiando en nuestra fuerza, amados, la tentación nos va a hacer caer. Y debemos de ser cuidadosos, hermanos, de no ponernos en esta situación, porque es una cadena, ¿no? Lo dice Santiago. Me gusta mucho ese versículo porque me habla de cómo es, ¿no? Primero la concupiscencia, luego la tentación, luego dice la tentación da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, ¿qué produce? Muerte. Y muchas veces nosotros nos ponemos en situaciones porque pensamos: yo puedo. No pasa nada, yo puedo. Y amados, ¿cuál es la Biblia también me dice que la paga del pecado es muerte? Pero nosotros, amados, como hijos de Dios, debemos de comprender que necesitamos primero reconocer que somos personas vulnerables y entender que la tentación es común a todos, porque eso me va a hacer, amados, eso me va a hacer evitar yo ponerme en esas situaciones. No debemos subestimar las tentaciones, no debemos subestimar las tentaciones, perdón que lo repita de nuevo. Si nosotros comprendemos que somos vulnerables y la tentación es común para todos, dejaremos de depender en nuestra fuerza y empezaremos a depender de la fidelidad de Dios.
Por eso, para mantenerme firme en Dios, yo debo confiar en la fidelidad de Dios. Ese es mi punto número 3. Yo debo confiar en la fidelidad de Dios. Primera de Corintios 10:13, por favor búsquelo, la parte B. Se quitó el reloj. Gracias. Primera de Corintios 10:13, la segunda parte. ¿Lo tiene, iglesia? Es importante que lo lea de su Biblia, amados, que vea qué es lo que dice la palabra. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más que, ¿qué, iglesia? Más de lo que podéis resistir. Nuestra seguridad no está en nuestra capacidad de resistir, sino en la fidelidad del Dios que nos sostiene. Nuestra seguridad no depende de nuestra capacidad, amados. Ya vimos que somos vulnerables, somos personas vulnerables. Ya vimos que todos estamos expuestos a tentaciones de afuera, de parte del mundo, pero también de los deseos que tenemos en nuestro interior. Por eso yo no puedo confiar en mi fuerza, en mi criterio. Por eso no puedo confiar en mis conocimientos y mis planes y mis estrategias. Por eso yo debo de confiar en la fidelidad de Dios. Amado, usted no se imagina la cantidad de planes que en mi adolescencia, en mi juventud hacía yo para no pecar. Decía, no, yo voy a hacer esto, me voy a reunir con tal persona, pero voy a hacer cerca de la iglesia para que me dé vergüenza si acaso voy a tomar algo, y yo sé que a tal hora sale el pastor, entonces yo me voy a quedar, y siempre terminaba pecando. Y era en mi estrategia, y era en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería lograr. Había dejado de lado esto que me dice la palabra, que fiel es Dios, que no me va a dejar ser tentado más de lo que puedo resistir. Me habla de confiar en la fidelidad que tiene Dios. Veamos un ejemplo bíblico. Génesis, capítulo 39. Vaya al libro de Génesis conmigo, capítulo 39, versículos del 7 al 10. Génesis 39, del 7 al 10. Si algún hermano me puede apoyar con la lectura. Amén, hermano Máximo. José, la esposa de Potifar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El 10. Hablando a ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con él. Amén, muchas gracias. Amados, vemos la historia de José, y dice el versículo 10 en su inicio, que fue tentado día tras día, día tras día. Y José podía haber caído fácilmente, no había nadie a su alrededor. Pero se mantuvo firme porque dice, ¿cómo yo haré este grande mal? ¿Contra quién, amados? Lo dice el versículo, lo acabamos de leer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José estaba firme. Él era leal a Dios. Y aunque fue injustamente encarcelado, la historia nos lleva a que José no quiso acostarse con la esposa de Potifar. Ella mintió
y José terminó encarcelado, y aunque eso sucedió de manera injusta, Dios usó eso para llevarlo al palacio. Amados, podemos ver que a veces obedecer a Dios parece costarnos caro. Perder una oportunidad, una amistad, una posición. Obedecer a Dios nos puede costar caro, entre comillas. Y podemos perder esas cosas, podemos perder esas oportunidades. Inclusive, si es plan del Señor, podemos hasta perder empleos, amistades. Pero amados, si eso lo estamos haciendo a causa de, o va a servir para confiar en la fidelidad de nuestro Dios, no es una pérdida, es una ganancia. Podemos confiar en la fidelidad de Dios porque ésta permanece fiel hasta el fin de sus días. Y yo me preguntaba, yo oraba delante del Señor y le decía: Padre, ¿por qué sucederá en muchas ocasiones que cuando buscamos de ti, nuestra gente alrededor en ocasiones se aleja? ¿Por qué cuando yo más me meto contigo, Señor, más cosas se levantan y más voces también se levantan? ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta del Señor es: en esa situación, ¿qué voz es la que vas a escuchar?